Hola amigos, ¿qué tal? Les habla el doctor Elmer Luna. Bienvenidos a mi canal. En esta sección de histología vamos a hablar sobre la segunda parte del tema de transmisión de señales celulares. En el video anterior ya habíamos visto las generalidades de la transmisión celular, así como los tipos importantes y otras moléculas como el óxido nítrico. Ahora vamos a hablar de las moléculas de transmisión de señales celulares que se unen a receptores de superficie celular. Y aquí tenemos algunos grupos de ellos, como por ejemplo los péptidos, que engloban las hormonas peptídicas como la insulina, glucagón y hormonas secretadas por la hipófisis, los neuropéptidos, sintetizados por las neuronas como las encefalinas y endorfinas, los cuales producen la respuesta al dolor en el sistema nervioso central, y los factores de crecimiento que regulan el crecimiento y diferenciación de la célula, como por ejemplo el factor de crecimiento nervioso, factor de crecimiento epidérmico, el factor de crecimiento derivado de las plaquetas y algunas citocinas. Otros son los neurotransmisores, que son moléculas liberadas por las hormonas y que actúan sobre receptores de superficie celular que están presentes en estas u otras células, como por ejemplo las células musculares. En este grupo podemos encontrar a la dopamina, a la acetilcolina, adrenalina, serotonina, histamina, glutamato y el GABA, que viene a ser el ácido gamma aminobutírico. Otro grupo vienen a ser los eicosanoides y leucotrienos. Estas moléculas contienen lípidos y, a diferencia de los esteroides, se van a unir a receptores de superficie celular. Las prostaglandinas, prostaciclina, tromboxanos y leucotrienos forman parte de este grupo de moléculas y van a estimular la agregación plaquetaria, respuestas inflamatorias y la contracción del músculo liso. Por decir, los eicosanoides se elaboran a partir del ácido araquidónico, como lo ven ahí. Este se va a transformar en la prostaglandina H2 por acción de la prostaglandina sintasa durante la síntesis de prostaglandinas. Un ejemplo, el ácido acetilsalicílico y los fármacos antiinflamatorios, que ya existen muchos, solo por mencionar, naproxeno, ibuprofeno, por así decirlo, inhiben la acción de dicha enzima. La inhibición de la prostaglandina sintasa por el ácido acetilsalicílico va a reducir el dolor, la inflamación, la agregación plaquetaria y la coagulación de la sangre, y se utiliza bastante en la profilaxis de los accidentes cerebrovasculares y también para prevenir infartos. La transmisión de señales celulares por los receptores de superficie celular. Tenemos cuatro grupos: los receptores acoplados a la proteína G, la tirosina sinasa como proteína receptora, los receptores de citocinas y los receptores ligados a otras enzimas. Vamos a hablar de los dos primeros, que creo yo son los más representativos y de los cuales vamos a hablar un poquito más en otras vías de transmisión. Empezamos con los receptores acoplados a la proteína G. Como podemos ver, esta proteína G está conformada por tres subunidades: la unidad alfa, beta y gamma, y el GDP está asociado principalmente a la unidad alfa. Llega una molécula de transmisión o ligando que se une al receptor y va a ocasionar que esta proteína G se disocie y el GDP se transforme a GTP, ¿no? A trifosfato de guanosina. Y por lo tanto, esto va a permitir que esta molécula o esta subunidad alfa se una a su diana, que puede ser un canal iónico o puede ser una enzima, y la active. Así es como funciona la proteína G. ¿Ya? Entonces, resumiendo, vemos que está formada por estas tres subunidades. Llega el estímulo, se disocia y esta subunidad alfa va a activar a un canal iónico o a una enzima, y va a permitir que si es un canal iónico, el paso de sustancias; si es una enzima, a actuar sobre el sustrato específico. Lo otro es la tirosina sinasa como una proteína receptora. Como podemos ver aquí, la unión de un ligando acá, o factor de crecimiento, al dominio extracelular de estos receptores va a inducir la dimerización del receptor, que da lugar a la autofosforilación, es decir, las cadenas polipeptídicas se fosforilan mutuamente. Una vez que están fosforiladas,
o ya se produjo la autofosforilación, va a permitir que otras moléculas que tengan este dominio SH2 se unan, porque ya lo reconocen, ya están dimerizadas, autofosforiladas, porque si no lo estuvieran, si estuvieran de forma inactiva, estos receptores no lo reconocen, y va a permitir su unión a este receptor activado, y por lo tanto va a permitir luego posteriormente una serie de cascada de eventos para finalmente dar lugar a la expresión génica. ¿Ya? Tenemos un ejemplo muy interesante aquí y lo podemos ver, el mesilato de imatinib. Ustedes van a decir, ¿y eso qué es? ¿No? Esta es una molécula que se utiliza para el tratamiento de algunas enfermedades, sobre todo aquellas patologías hematológicas como la leucemia mieloide crónica, ya que este de acá se va a asociar al dominio de unión a trifosfato de guanosina, de adenosina o ATP, y va a impedir la transmisión de señales distalmente, y por lo tanto ya no va a permitir que esta célula siga expresando estas proteínas por la activación génica o se siga proliferando. Las vías principales de señales intracelulares, aquí las tenemos: la vía del AMP cíclico, del GMP cíclico, de la fosfolipasa C calcio, del factor de transmisión NF-κB, del calcio calmodulina, del MAP sinasa y de JAK-STAT. Voy a hablar brevemente de cada una de ellas. Empezamos con la vía del AMP cíclico. Earl Sutherland descubrió la vía de transmisión de señales intracelulares mediadas por el AMP cíclico mientras estudiaba la acción de la adrenalina, una hormona que convierte el glucógeno en glucosa. Entonces, el ligando, que en este caso es la adrenalina, o esta molécula de transmisión o un factor de crecimiento, llega al receptor. Como pueden ver aquí, está la proteína G, que está conformada por estas tres subunidades. Esta subunidad alfa, una vez que se activa la proteína G, se desacopla del resto de subunidades y va a activar una enzima, la adenilil ciclasa, y esta va a transformar el ATP en AMP cíclico. Como ven, el AMP cíclico va a funcionar como un segundo mensajero que se va a asociar a las subunidades reguladoras de la proteína sinasa dependiente del AMP cíclico, o también conocida como proteína sinasa A, y va a liberar las subunidades catalíticas. El exceso de AMP cíclico va a ser destruido por la fosfodiesterasa, ¿no? Va a degradarlo. Ahora, esta subunidad catalítica, que va a quedar solita o suelta después de todo este proceso, va a atravesar la membrana nuclear y finalmente va a llegar al ADN nuclear, el cual va a fosforilar a otras moléculas, las va a activar y va a permitir la expresión específica de algunos genes. Aquí también cabe mencionar algo muy interesante, que es la vía del GMP cíclico, que es parecida. También actúa el GMP cíclico como un segundo mensajero, pero ya no se sintetiza a partir del ATP, sino del GTP, que es el trifosfato de guanosina. Y también se va a sintetizar por acción de una enzima. Si hacemos la comparación, ya no sería adenilil ciclasa, sino sería de la guanilato ciclasa, y por lo tanto el exceso se va a degradar por una fosfodiesterasa, algo muy parecido, ¿no? Ahora, las guanilato ciclasas son activadas por el óxido nítrico y las moléculas peptídicas que intervienen en la transmisión de señales. Una función bien conocida del GMP cíclico corresponde a los bastones fotorreceptores de la retina, en los cuales van a convertir estas señales luminosas en impulsos nerviosos. De ahí la importancia de la vía del GMP cíclico. La otra vía es la vía de la fosfolipasa C y calcio. Como podemos ver aquí, una molécula de transmisión celular llega al receptor, va a producir la dimerización, la autofosforilación, y la fosfolipasa C gamma, que está asociada, se va a activar y por lo tanto va a permitir o va a catalizar la hidrólisis del PIP2, que son las siglas principalmente del fosfatidilinositol 4,5-difosfato. Este se va a degradar en dos sustancias,
el diacilglicerol, que lo tenemos acá, y en el IP3. Y el IP3 es el inositol 1,4,5 trifosfato. El diacilglicerol va a activar a la proteína sinasa C, que la tienen acá, mientras que el IP3 va a permitir la movilización del calcio intracelular de los depósitos que tiene la célula y por lo tanto permitir elevar los niveles de calcio. La otra vía es la vía del factor de transcripción NF-κB. Como podemos ver aquí, el NF-κB es un heterodímero que generalmente está en el citoplasma y está en un estado de reposo o inactivo por medio de una molécula que viene a ser la subunidad inhibidora IKB. Cuando este IKB se va a fosforilar por la IKB sinasa, como la ven acá, va a permitir la separación y finalmente esta molécula se va a degradar por medio del proteosoma 26. Como lo pueden ver, es una proteína que está en muchas células y que tiene esta forma de barril y lo degrada. Entonces esta molécula NF-κB va a quedar sola, suelta, ya no va a estar inhibida y va a permitir su paso hacia el núcleo, el cual se va a asociar al ADN y finalmente va a permitir la actividad génica, ¿no? Como respuesta a señales inmunitarias e inflamatorias. La otra vía es la vía del calcio calmodulina. Ya habíamos visto en la vía de la fosfolipasa C-calcio que finalmente el IP3, que se forma a partir del PIP2, ¿no? Por medio de una enzima, va a permitir la liberación del calcio intracelular y va a elevar esos niveles de calcio. Entonces, una concentración alta de calcio citoplasmático va a permitir activar diversas proteínas sinasas y fosfatasas dependientes de calcio, ¿no? Como para tratar de reducir esta concentración. La calmodulina es una proteína dependiente de calcio que se activa cuando la concentración de este ion supera los 0,5 micromoles. Entonces, los complejos de calcio-calmodulina se asocian a distintas dianas proteicas en el citoplasma con la finalidad de regular estas respuestas celulares. Como podemos ver aquí, el calcio finalmente es un destacado segundo mensajero, ¿no? Y su concentración intracelular puede aumentar tanto debido a su liberación de depósitos intracelulares por medio de la vía que ya mencioné, como la estimulación de su entrada desde el espacio extracelular. Así como hay moléculas que permiten la elevación, hay otras vías que permiten modular esta respuesta, ¿no? Por eso supongo que le han puesto el nombre calmodulina, ¿no? Como calmar y modular esta respuesta de liberación de calcio para tratar de mantenerlo en niveles normales. La otra vía es la vía de la MAP sinasa. Como vemos aquí, tenemos que un ligando, bueno, llega, dimeriza al receptor, lo fosforila, pero también va a permitir la activación de una pequeña proteína de unión al GTP RAS, ¿cierto? Que se llama RAS por el virus del sarcoma de la rata, la cual interacciona con la proteína sinasa RAF, que la tienen acá, ¿no? Todo este complejo va a permitir esa activación. Entonces el RAF se fosforila y activa al MEC, que es otra proteína que la tenemos acá. El MEC es por las siglas MAP sinasa o ERK sinasa, ¿no? Lo cual a su vez va a activar a la ERK, que es la sinasa regulada por señales extracelulares. Esta ERK fosforilada y activada atraviesa la membrana nuclear y llega y se une a varias proteínas para formar un complejo acá, el cual va a permitir la expresión génica. Ahora, en los tumores humanos, la mutación de los genes RAS va a impedir la degradación del GTP, lo que está acá, ¿no? Por lo cual la proteína RAS mutada va a permanecer de forma siempre activa, de una manera constitutiva, en su forma asociada al GTP. Entonces, si va a estar siempre unida y siempre activada,
va a fosfilar siempre el RAF, sin necesidad de que actúe un ligando. Y esto a su vez va a permitir toda esta cascada que ya hemos visto y va a permitir a su vez la expresión de genes. Y si esta es una célula tumoral, por lo tanto, esta clona siempre se va a dar, ¿no? Siempre va a estar proliferando. Y la última vía es la vía del JAK-STAT. Ahora, esta vía, como vemos acá, ya habíamos visto, llega un ligando, se une al receptor, este de acá va a inducir, ¿no?, que esta proteína STAT inactiva que tiene este dominio SH se una a la proteína JAK que está asociada al receptor. Entonces, como ya esta proteína está activada, este factor STAT fosforilado se va a dimerizar, se va a unir. Y esta dimerización, o este STAT dimerizado y fosforilado, atraviesa la membrana nuclear, llega finalmente al ADN y va a activar la transcripción de los genes, ¿no?, para los cuales está destinada esta célula o esta vía celular. Parece un poco complicado entender todo ello, pero es importante porque podemos ver que las células interactúan entre sí y existen múltiples señales intracelulares, todo un mecanismo de moléculas que finalmente va a permitir la expresión de genes. Es importante conocer lo básico de esto. Yo les he dado alcances quizás un poco más profundos para que ustedes puedan conocer, o si son materia, qué sé yo, de alguna exposición o alguna presentación, ya ustedes puedan tener esta información a la mano y también pueda ser materia de discusión. Bueno amigos, gracias por su gentil atención, gracias también por sintonizarme, por dejarme sus comentarios, sus preguntas. Déjenme un pulgar arriba, no se olviden, los invito a suscribirse a mi canal para que reciban más contenido de los temas de histología, que son muy interesantes y que seguro les encantan. Nos vemos en una próxima oportunidad. Éxitos y bendiciones. Chao amigos.